Shpekij Iwanogel, Nimalak Temal Copobanima, Canractaji Coral, Chanim Petanimit, Panamá. Acabo de saludarles en mi idioma materno maya quiché y les he dicho muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar en este hermoso país de Panamá. Para mí es un verdadero honor estar en este espacio y quiero saludar de manera especial al doctor Soto Santiago por el liderazgo de organizar y junto a un gran equipo esta cumbre que nos permite un espacio de convergencia para discutir temas de alta prioridad para nuestros países y para el mundo. También quiero saludar a las autoridades de este bello país, a mis amigos connacionales de Guatemala que están presentes en este auditorium. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir y aprender en conjunto. En esta oportunidad me siento muy honrado de poder aportar acerca de este tema tan importante que son las políticas públicas en educación y cuáles podrían ser los compromisos globales para poder construir sociedades pacíficas. En principio quiero mencionar que las políticas públicas se formulan en función de necesidades. Y es bien importante que nos preguntemos en este espacio cuáles son las necesidades de nuestros países y cuáles son las necesidades del mundo. Y podríamos pensar en muchas, tal vez me atrevo a mencionar algunas, como superar la pobreza, reducir los índices de violencia en todas sus manifestaciones, aprender a dialogar y resolver problemas, detener el deterioro ambiental, tener buena salud, convivir en paz. Algunas de las necesidades que tenemos en nuestros países y el mundo. El tema es cuáles son los medios para resolver esas necesidades. Y cuando tenemos estos espacios de diálogo en conjunto entre gobierno, sector privado y pueblos, podemos encontrar y quizá tomar decisiones. Y a esas decisiones son las que se les llama políticas públicas. Esas decisiones que ponen en la agenda pública esos problemas, los reconocen y empiezan a formular estrategias, programas y proyectos para resolverlos. De manera que las políticas públicas se operan mediante programas, estrategias y proyectos. Es así como debemos de ir tomando decisiones entonces en distintas dimensiones. Y en el ámbito de la educación, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las decisiones a tomar en ellas? En principio, considerar que la educación es un derecho humano. Por lo tanto, todas las personas deben tener ese derecho, ese acceso, esa oportunidad para participar de ella y desarrollarse a través de ella. Pero sabemos que en nuestros países y el mundo tenemos desafíos en materia de oferta educativa, en materia de cobertura escolar, en materia de cobertura en oportunidades para que las personas desarrollen sus capacidades. Y de la misma forma como vimos los desafíos que el señor viceministro de Panamá presentó en materia de cobertura en los distintos niveles, Guatemala también tiene sus retos en incrementar oferta educativa para la primera infancia, para la primaria, para la secundaria y también para la educación superior. Pero a nivel mundial tenemos desafíos en cuanto a los porcentajes, digamos, en materia de cobertura, cuánto es la tasa de acceso que hay en preprimaria, en primaria y en secundaria. Y estas gráficas nos ilustran
¿Cuál es esa tasa? A nivel global, entonces, entre todos los países tenemos aún desafíos para incrementar esas oportunidades educativas. ¿Cómo está el índice de alfabetismo en el mundo? La mayoría de las regiones de los distintos continentes del mundo existen millones de personas que aún no saben leer ni escribir. Y si reconocemos que el derecho a la educación es la puerta para los demás derechos, podríamos pensar que las personas que no leen y escriben difícilmente logran acceder a los demás derechos. De esa cuenta es que, voy a retroceder, de esa cuenta es que en el Ministerio de Educación de Guatemala se han establecido 8 políticas educativas. Por la ocasión voy a referirme a 2, y una de las políticas es la cobertura educativa. Mencioné los desafíos que nosotros tenemos en Guatemala y esta gráfica ilustra los desafíos que hay a nivel mundial. En materia de alfabetismo, estos son los porcentajes y la diferencia son los índices de analfabetismo. Y Guatemala tiene aún una tasa de 13.8% de analfabetismo y en algunas regiones del país donde predomina la población maya, indígena y rural llega aún al 26-27%. La segunda política educativa que voy a mencionar es en materia de calidad. ¿Cuáles son los desafíos en materia de calidad? Considerando que la educación, como se ha dicho y se ha reiterado en esta sesión, que educación no es solo aprender a leer y escribir, sino educación es tener esa oportunidad de desarrollar capacidades de manera holística, adquirir conocimiento, el saber ser, tener actitudes, desarrollar capacidades para dialogar, desarrollar lo que se le llama las competencias blandas, el saber trabajar en equipo, el saber comunicarse, el saber liderar, el saber participar. Esas competencias son las que se necesitan para resolver muchos de los problemas que enfrentan nuestros países. Pero ¿quién va a construir esas capacidades y cómo construirlas, cómo desarrollarlas? Aquí es donde podemos apreciar los distintos factores que se asocian al cumplimiento de esta política. ¿Cómo participan los padres de familia en el sistema educativo nacional? ¿Cuál es la participación o qué tipo de materiales educativos tenemos en los sistemas educativos? ¿Cómo está el nivel de formación de los docentes? ¿Cuál es el modelo de gestión que tenemos en los ministerios de educación? Tenemos sistemas educativos altamente rígidos, llenos de normativas, ante una sociedad que demanda mayor flexibilidad, ante una sociedad que está fuera de calendarios y de muchas estructuras. Tal vez fueron funcionales en la era industrial, pero en la época actual deberíamos de pensar en conjunto, revisarlos y tomar decisiones para flexibilizarlos. En materia de calidad educativa, para mencionar una de las estrategias que en Guatemala estamos impulsando y desarrollando en el sistema educativo nacional, es esta Estrategia Nacional de Formación Ciudadana. Esta estrategia tiene 4 componentes: la democracia, la cultura de paz, la ciudadanía y la memoria histórica. Son 4 componentes importantes en donde podemos, si nos concentramos en el aspecto de la democracia, ¿cuál es el nivel de participación que tienen los estudiantes en el aula?
cuál es el nivel de participación que tienen o que hasta cuándo su participación incide en la toma de decisiones para mejorar el aula, para mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de participación de la comunidad, de los padres de familia, de los sectores sociales, del sector privado en educación? ¿Y cómo estamos formando o qué tipo de sociedad queremos cuando los niños y adolescentes en quienes intervenimos en las escuelas queremos que sea cuando se conviertan en adultos? ¿Cuál es el nivel de liderazgo o qué tipo de liderazgo estamos formando en ellos? Una democracia participativa, una democracia en donde propongan, una democracia en donde acepten y puedan respetar la diferencia de opiniones, una democracia en la que puedan o tengan la capacidad de reconocer cuando se han equivocado. Necesitamos una ciudadanía responsable. Y esta Estrategia Nacional de Formación Ciudadana que se impulsa en el Ministerio de Educación busca el desarrollo de estas capacidades. Luego está el componente de cultura de paz. Comprender que la paz no se concreta con firma de acuerdos. La paz es un proceso de construcción social. La paz es un conjunto de actitudes que favorecen una convivencia armónica y eso hay que trabajarlo todos los días. Y entonces la educación debe orientarse a transformar las personas, a transformar la manera en que conciben el mundo, la manera en que piensan, porque nuestras actitudes no cambian si no se da una transformación, si no se logra un equilibrio entre las dimensiones de nuestro ser. Pero si la escuela se concentra en conocimientos nada más, como un sistema bancario, se preocupa por algunas dimensiones y olvida que el ser humano es integral, difícilmente podemos o llegaremos a tener una sociedad con cultura de paz. De manera que hay un enorme reto en ese componente. Luego está el componente de la ciudadanía, una ciudadanía informada. Necesitamos una ciudadanía propositiva, una ciudadanía que participe, que asuma responsabilidades. Y la memoria histórica. La mayoría de los países han tenido sus conflictos, pero pocos son los países que han tenido o han asumido la madurez para revisar su historia. Guatemala y muchos países del mundo, si no todos, sufren, por ejemplo, de un aspecto estructural como la discriminación. Existen prácticas que se ven y se han aceptado socialmente como normales, porque así ha sido la realidad, así es y así seguirá siendo. Y entonces, pocas veces cuestionamos la historia de país, reflexionamos sobre ella y no repetir los actos que se han cometido. No solo la historia de la época colonial, sino la historia contemporánea, los conflictos armados internos suscitados en las décadas recientes en nuestros países, y a veces los mismos sistemas educativos hemos cerrado la puerta para abordarlos, discutirlos, analizarlos, y quizá el hecho de abordarlos constituya un componente de lo que se le llama justicia transicional. De manera que para lograr una formación ciudadana, por lo menos que tenga los 4 componentes, hay que transformar la práctica en el aula. Y una muestra es no tener encerrados a los niños en las aulas, sino tener actividades, metodologías distintas que les permita convivir, saber trabajar en equipo, conocerse a sí mismos, conocer a los demás
valorar el aporte de cada uno, que es lo que necesitamos mejorar en nuestras sociedades. Significa capacitar a los docentes. Los que estamos dirigiendo los ministerios de educación debemos de tener la claridad que quien opera todas las decisiones en el aula es el magisterio. Y seguramente tenemos retos parecidos en nuestros países, pero el maestro es el protagonista en el aula. De manera que es bien importante trabajar de manera coordinada, sensibilizar, generar programas de desarrollo profesional para el magisterio que le permita desarrollar sus capacidades para que esté en mejores condiciones y poder atender de mejor manera a los estudiantes en los salones de clases. Saber utilizar los recursos, aún los que son desechables, reciclarlos para poder trabajar en equipo, aprender a generar cosas nuevas de lo que normalmente desechamos. Esta es una ilustración impresionante. Un grupo de niños del área rural se organizaron para reunir productos alimenticios y llevárselos a una familia o a muchas familias necesitadas en las comunidades rurales, y una de ellas es esta: la solidaridad, el reconocimiento de las necesidades, el empezar a trabajar a temprana edad, como pueden apreciar aquí, a solidarizarse y a identificar, a conocer su entorno. La solidaridad, el desarrollo de los valores no se aprende solo leyendo, no se aprende solo hablándolo en el aula, sino salir, estar dentro de la comunidad, y ese vínculo de escuela con la comunidad es lo que muchas veces se ha perdido, y no solo la escuela, sino también las universidades. Entonces, las universidades en la mayoría de veces están desvinculadas de las necesidades de la sociedad, y es bien importante articular o reestructurarlas para que respondan las demandas de nuestros países y del mundo. De manera que el trabajo es grande, los retos son enormes, pero sin duda alguna el estar en este espacio nos permite aprender, nos permite reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre nuestras estrategias, programas y proyectos, y al final lo que perseguimos es la felicidad. La política pública más preciada debería ser la felicidad de los niños, la felicidad de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.